En la costa brilla una misión, una luz que no se apagará. Atlántida, Colón y yo, y en gracias a Dios resonará. Proclamemos con fe y con amor la Asociación Atlántica de Honduras, llevando el mensaje de los tres ángeles, trayendo gracia, justicia y paz. Somos pueblo de Dios en misión, con la Biblia como dirección. Llevaremos la luz de verdad hasta el último. Confesión. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Lucas 19, 5 y 6. Nuestra palabra clave el día de hoy es árbol. Jesús estaba entrando en la ciudad de Jericó, donde vivía un hombre llamado Zaqueo. Vamos a leer más adelante en nuestra Biblia, en Lucas capítulo 19, que cuenta lo que sucedió en este árbol. Bienvenidos a nuestro momento de adoración infantil, queridos amiguitos. Tengan todos un feliz sábado. Abramos nuestra Biblia en Lucas capítulo 19 del versículo 1 al 10. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Allí había un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de muy poca estatura y no podía ver por encima de la multitud, que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y llamó por su nombre. «Zaqueo», le dijo, «baja enseguida, debo hospedarme en tu casa». Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: «Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más».
Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Zaqueo era un hombre rico y la gente no lo quería porque era el jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo quería mucho ver a Jesús. Como era un hombre muy bajito, no podía verlo porque Jesús estaba rodeado de una multitud de personas. Entonces, Zaqueo tuvo la idea de subirse a un árbol y desde allí logró ver a Jesús pasar. Cuando Jesús se acercó y miró hacia arriba, le dijo: Zaqueo, baja enseguida, debo hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. ¡Qué cosa maravillosa sucedió en ese lugar! La gente con celos decía que Jesús había ido a la casa de un pecador. Pero no se olviden de que todos somos pecadores y de que Jesús conoce el corazón de cada persona. Zaqueo se arrepintió y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he robado a alguien, le devolveré 4 veces más. Entonces Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Arrepentimiento fue lo que Jesús percibió de inmediato en Zaqueo al notar su sincero interés al verlo, al punto de subir a un árbol para poder mirarlo. Así también puede suceder con cada uno de nosotros si confesamos nuestros pecados y mostramos un verdadero interés en él. Dios nos perdonará y estaremos limpios porque su perdón es para siempre. En esta historia vemos cómo una persona pecadora puede acercarse y arrepentirse, confesar y ser aceptada por Dios. Solo basta con tener sinceridad en nuestro corazón. Zaqueo se arrepintió y Jesús lo perdonó, porque todo muestra el amor de Dios. Queridos amiguitos, ¿qué recordarán cuando vean a un árbol? Que Zaqueo subió a ese árbol para ver a Jesús y confesó sus pecados. ¿Cuántos de ustedes quieren confesar a Dios sus pecados mediante la oración para ser perdonados y así un día poder ver a Jesús en el cielo? Oremos y pidamos a Dios que nos ayude a confesar y arrepentirnos de todo lo que hemos hecho mal. Querido Jesús, en lo más íntimo de nuestro hogar y con todo nuestro corazón, te queremos pedir perdón por todos aquellos pecados que hemos cometido. Ayúdanos a ser mejores personas cada día, así como Zaqueo también lo hizo en su momento. En el nombre de Jesús, amén. La palabra clave para el próximo sábado es perfume. Hasta el próximo sábado, queridos amiguitos. Señor, si esto ya no va a dar más, mejor que se acabe, mejor que se termine. Un día yo dije que yo no quería ser más empleado. Ya cuando nos casamos le dije: mira, nos vamos a ir, pero no vamos a vivir en el pueblo o en el rancho toda nuestra vida. Vamos a poner una taquería. Pero había algo que no contaba, que era el recurso. Comienza muy difícil. Había noches que en la primera noche vendimos solo 25 pesos. Y eso fueron varias noches de 50, 70 pesos. La verdad sí fue muy complicado porque teníamos a los 2 niños, uno de
1 año y medio y otro de 6 meses. Entonces ya habían pasado como 5 meses y no había ganancias. Después de los 6 meses ya empezó a generar ingresos. Generar al grado de decir tenemos todo. Pero sucede que cuando nosotros decidimos volver a la iglesia, teníamos que dejar la carne de puerco, porque para entonces sí vendíamos de puerco, para entonces. Y era jueves, ya para el bautismo el sábado. El jueves teníamos que acabarla, y ciertamente se acabó todo. El sábado ya comenzamos a trabajar con carne de res. Ahí es donde nosotros pudimos decir que tuvimos que pasar a prueba. Teníamos que invertir el doble casi en dinero, porque la carne de puerco es más barato, la de res es más cara. Y entonces fue un desafío, pero todo por serle fiel a Dios tuvimos que cambiarla. Y pareciera ser que las cosas no fueran bien, porque en vez de que las ventas crecieran, ahora las ventas empezaron a bajar al grado de que decíamos con mi esposa cuando orábamos: Señor, si esto ya no va a dar más, mejor que se acabe, mejor que se termine. Mi amigo que trabajaba conmigo en Ciudad del Carmen, él me dijo: si ya aguantaste 5 meses, aguanta un mes más. Y en ese mes fue cuando empezó a ver ya resultados. Y empezó a aumentar. Cuando nos quedaban 50, 70, 100 pesos, empezó a quedar ya 300, 500. Llegó a momentos que, le digo, hubo muy buena venta, que a las 10 de la noche ya no teníamos nada. O sea, todo empezó a fluir, a dar lo máximo. A veces las cosas no se dan luego, pero David dijo: y pacientemente esperé en Jehová, y él escuchó mi clamor. A veces pareciera ser que las cosas no están, pareciera ser que no hay nada, pero tenemos que esperar. Dios va a proveer. No le dije. No le dijimos a nuestros clientes. Nunca supieron. Nuestros clientes no saben, muchos no saben qué es de res. Y algunos que preguntan y le dijimos: es que es de res. Ellos dicen: ¿hace cuántos años que nos tienen engañados? Dios va a resolver, pero tenemos que ser pacientes. Nosotros ahorita lo decimos con esa tranquilidad porque ya lo hemos pasado. Por eso para nosotros ahorita no es un problema, porque sabemos que Dios tarde o temprano siempre responde. Suenen las palabras del buen Salvador: oh, traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir: con el diezmo y liberal ofrenda,
Muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Un feliz sábado, queridos amigos y hermanos, que el Señor pueda bendecir su vida. En esta ocasión quiero invitarlo a inclinar su rostro para que podamos conversar con nuestro Dios. Padre eterno, alabamos y glorificamos su nombre en esta ocasión. Damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder, a través de esta transmisión, poder escuchar la poderosa palabra suya, que no dudamos que ha de ser de bendición para nuestras vidas. Suplicamos en esta hora, de manera en especial, que usted derrame su Espíritu Santo sobre nosotros y al poder meditar en su palabra, llame a nuestra mente y a nuestro corazón para que pueda haber un sincero acercamiento a usted y producto de ello pueda haber bendición para nuestra vida. Lo rogamos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Por favor, vaya conmigo a su Biblia, el libro de Jeremías, capítulo 3, versos 21 y 22. Jeremías, capítulo 3, versos 21 y 22, dice de la siguiente manera: una voz se oye en las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, se han olvidado de Jehová su Dios. Convertíos, hijos rebeldes, y os sanaré de vuestras rebeliones. Aquí estamos, venimos a ti, porque tú, Jehová, eres nuestro Dios. Cuando Jeremías escribe estas palabras, está considerando el escenario de un Israel totalmente apartado de Dios. Un Israel que en los altos, en lugar de adorar a Dios, ha adorado a ídolos. Se ha descarriado por completo de la presencia del Señor. Han invocado a los demonios, se han apartado de la bendición de Dios. Pero cuando Jeremías escribe, ahora describe no un lamento o una voz para adoración a ídolos. Se está refiriendo a una voz de llanto, una voz de sincero arrepentimiento. Son los hijos de Israel que habían torcido sus caminos, pero ahora reciben la bendición de Dios, que Dios les habla y les dice: conviértanse. Y los trata como a hijos, sí, como hijos rebeldes, pero todavía dispuesto a sanarlos de todas sus rebeliones. La última parte del versículo 22 menciona a un pueblo respondiendo a ese llamado y dice la parte última: aquí estamos, venimos a ti porque tú, Jehová, eres nuestro Dios. En esta ocasión quiero mencionar que hay esperanza para el descarriado. ¿Y cómo lo podemos comprender? Muy bien, debemos entender cuál es el camino
que necesitamos recorrer de vuelta al Padre. Cuando era pequeño, recuerdo que a mi hermano le regalaron una bicicleta de color blanco. Era una bicicleta montañesa y obviamente yo, siendo el menor, también quería una bicicleta. Miraba a mi hermano andar en su bicicleta con una facilidad, una destreza, soltaba los manubrios y pedaleaba y yo decía, un día yo lo voy a alcanzar. Pero cuando por fin me compraron mi bicicleta, era una bicicleta pequeña de color rojo, pero lo que más me molestó es que la bicicleta tenía 2 pequeños rodines. Y yo dije, ¿por qué a mi hermano le compran una bicicleta más grande, más alta? Él puede andar con los manubrios sueltos y a mí me compran una bicicleta con rodines. Lo que yo no comprendía en ese momento es que para el que todavía no sabe cómo andar en bicicleta, estas llantas son extremadamente útiles. Así que, cuando lo implementamos al proceso de la vida espiritual, queridos amigos, necesitamos recordar que esos pequeños rodines de la bicicleta es el Espíritu Santo que nos sostiene en pie, de manera que usted y yo no caigamos y nos lastimemos. Es normal que una persona que en algún momento se ha apartado de la voluntad del Señor tenga preguntas y cuestiones en su mente. Por ejemplo, esa desesperación de querer volver al Señor pero no saber cómo hacerlo. La fatiga de haber fracasado en muchas ocasiones, de haberlo intentado y no haberlo logrado. Recuerdo que con esa misma pequeña bicicleta comencé a pedalear. La verdad que no sabía hacerlo muy bien. Pero un día invité a mi hermano que él me ayudara a quitarle las llantitas a la bicicleta. Así que él, ¿verdad?, siguió mi consejo, quitó las llantas de la bicicleta y me fui a la parte de atrás de la casa. Había un hotel y un enorme palo de tamarindo. Así que comencé a pedalear. ¿Cómo lo hacía? Bueno, al principio me empujaba siempre con los pies abajo para agarrar el equilibrio. Luego subía un pie, daba un pedalazo, volvía a bajar los pies con temor. Hasta que un día, mis hermanos, me cansé, dije yo, hoy voy a aprender a andar en bicicleta. Comencé a pedalear a toda velocidad y el resultado fue que fui a pegar de frente en el árbol de tamarindo. Sí, me caí, me raspé la rodilla, pero después de eso, nunca más necesité los rodines. En la vida espiritual, queridos amigos, necesitamos con esta misma persistencia acercarnos a Cristo Jesús. Nunca vamos a dejar de prescindir, nunca vamos a dejar de necesitar al Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, necesitamos, a pesar de las dificultades, de la tristeza, del dolor, seguir insistiendo en buscar al Señor. Seguir consagrando nuestra vida al Señor, entendiendo, queridos amigos, que el cristiano más genuino y consagrado es aquel que no se detiene en el proceso de acercarse a Cristo Jesús. Pero permítame hablarle de 3 tipos de personas descarriadas. En primer lugar, el primer tipo de descarriado es el legalista. Y usted me preguntará, ¿pero por qué el legalista? El legalista se aparta del sistema de normas y reglamentos porque le molesta que le digan qué hacer y qué no hacer. A menudo este tipo de personas se alejan de la iglesia, no necesariamente de Dios, aunque usted y yo sabemos que separar la ley de Dios es imposible. Pero este tipo de personas o bien puede separarse de la iglesia, desear no más reglamentos, no más reglas, no más puntos de referencia y no separarse de Dios,
o bien utilizar su conocimiento para señalar los errores de otros y justificar los propios. Pero, ¿ha visto usted en algún momento alguna persona que pueda seguir creciendo lejos de los parámetros que Dios mismo ha establecido? Cuando estaba pequeño, recuerdo que en el lugar donde vivíamos habían bastantes lagartijas. Algunas personas le conocen como quecos. No sé usted cómo lo conozca. Y lo que más me caía mal a mí era que estos animalitos, cuando andaban en el techo, se desprendían y accidentalmente le caían a usted encima. En esa ocasión yo no hallaba dónde esconderme. Eran gritos, era pánico, pero una de las cosas que sí identifiqué en estos pequeños animales es que cuando accidentalmente usted golpeaba a uno de ellos, la cola se le desprendía. Por unos instantes, la cola continuaba moviéndose. Esto es porque tienen terminaciones nerviosas y la cola aún continúa moviendo sus músculos a pesar de que está separada del cuerpo. Si esto lo aplicamos a la vida espiritual, yo pregunto, ¿puede una persona permanecer viva espiritualmente cuando se ha alejado del cuerpo? ¿Puede acaso, mis hermanos, una cola generar vida? El animalito vuelve a crecer su cola, pero una cola nunca genera una lagartija. Por lo tanto, si una persona se aparta de Cristo, sus días están contados. Tarde o temprano esa persona se enfriará espiritualmente y volver de ese retraimiento espiritual será más difícil que el comienzo. El segundo tipo de descarriado es el pecador descarado. Y usted me preguntará, pastor, ¿cuál es el pecador descarado? Para ello yo quiero mencionarle la historia que usted conoce, la historia del rey David. Un hombre que cosechó muchas victorias en el nombre del Señor. Pero cuando estaba en la cima de esa gloria, de esa conquista en su reino, se confió. Y cuando se confió, desvió su conducta, pero permaneció dentro de la estructura. Dentro de nuestra iglesia, mis hermanos, hay personas que descaradamente pecan contra el Señor, pero no se apartan de la estructura, permanecen dentro, porque los pecados pueden ser ocultos. Ahora, ¿dónde nace la esperanza de estas personas? En reconocer que han cometido o hemos cometido algún mal. Necesitamos, mis hermanos, reconocer que hay esperanza para el descarriado. En el caso de David, él cometió este pecado en incógnito, es decir, nadie lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Tanto así que él envió al profeta Natán para que hablara al corazón de su siervo. Aun cuando David cometió uno de los pecados más absurdos y más denigrantes en su historia, él se arrepintió. Y dice el Salmo 51, límpiame con hisopo, límpiame cada vez más y más, devuélveme el gozo de tu salvación, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y permíteme hablarle a otros de lo que tú has hecho en mi propia vida. Queridos amigos, cuando uno reconoce sinceramente la necesidad de Dios en su vida, Dios hace una transformación poderosa en la vida de esta persona, de tal manera que la usa con poder. Aunque David nunca más tuvo el poder moral para reprender a sus hijos, en su misericordia Dios preservó su reino, lo preservó en el reino porque tenía planes especiales para su vida. El tercer descarriado, hemos hablado de dos descarriados anteriormente. El número 1 era el descarriado legalista, número 2 el pecador descarado y en tercer lugar el pródigo. ¿Por qué hablamos del pródigo?
Usted conoce que este muchacho creció en un hogar amoroso y bien constituido, pero un día decidió irse. Aun cuando su padre lo amaba, aun cuando nada le había faltado, aun cuando todo lo que él quería lo tenía, decidió abandonar el amor del padre. Sin embargo, después de que él tuvo esta aventura en su vida cotidiana, un día en medio de la desgracia, en medio de los problemas, de las dificultades, reconoció que necesitaba volver al Padre. Reconoció que necesitaba una vez más venir de nuevo al Padre. Y lo interesante de esta historia, queridos amigos, es que el Padre recibió al Hijo con amor. Lo abrazó, lo besó, aun cuando el Hijo ideó toda una trama en su mente para justificar su pecado. El Padre lo abrazó, lo besó, le cambió su vestuario, le devolvió la confianza e hizo fiesta por aquel que un día había estado muerto, pero había vuelto a la vida. Lo que quiero mencionar es que todo extravío, queridos amigos, empieza en el corazón, es decir, en la mente de la persona. Todo deslizamiento, queridos amigos, es gradual. Cuando usted y yo voluntariamente vamos a un lugar para poder hacer senderismo o escalamiento de montaña, nos damos cuenta que si no continuamos escalando o subiendo la cima, es muy probable que el cansancio haga que usted se deslice hacia el precipicio. Si una persona espiritualmente se cansa de continuar aspirando a acercarse más al Señor, tarde o temprano resbalará, tarde o temprano disminuirán sus esfuerzos. Y esto, mis hermanos, es preocupante, porque ninguno de nosotros planeamos un accidente. ¿Qué sucede con los accidentes? Ocurren simplemente. No estamos preparados. No hicimos planes para un accidente. Pero cuando usted y yo nos separamos voluntariamente del Señor, los accidentes ocurren. Nos apartamos de la gracia del Señor y las desgracias llegan a nuestra vida. Pero permítame compartir con usted esperanza. El libro de Miqueas, capítulo 7, verso 18, dice lo siguiente: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Querido amigo, usted y yo contamos con un Dios maravilloso, con un Dios perdonador, un Dios que transforma la maldad en bendición, que olvida el pecado del remanente de su heredad, que no retiene para siempre ese enojo, sino que se deleita en hacer misericordia. Usted y yo contamos con un Dios que quiere darnos su bendición, que quiere acompañarnos en los procesos difíciles de nuestra vida, que quiere ayudarnos en cada decisión difícil que debemos tomar. Ahora, debemos recordar lo siguiente: hay una ley que se llama siembra y cosecha. Para los que conocen del campo, si yo voy a sembrar semillas de maíz, al final del proceso no voy a cosechar frijoles, ¿cierto? Por lo tanto, mis hermanos, la palabra del Señor es clara: todo lo que tú siembras, eso cosecharás. ¿Qué es lo importante de saber de todo esto? Si Dios se deleita en la misericordia, debemos recordar que no solamente se deleita en la justicia. Dios es un Dios de justicia, pero también es un Dios misericordioso. Es un Dios que te acompañará aún en los resultados amargos de tu cosecha.
Él estará pendiente de tu proceso espiritual porque te ama, porque quiere lo mejor para tu vida, porque ha prometido estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Pero la siguiente pregunta, ¿cómo la respondemos? ¿Cómo volvemos al Señor? ¿Qué hago si yo en algún momento me he apartado del Señor? Me he retirado de su bendición. En primer lugar, debo recordar que no es a través de los cambios de hábito personales o tratando de curar mis propias heridas. Querido amigo, si te has apartado del Señor y en el proceso has sufrido, has llorado, has pasado por situaciones difíciles que no imaginaste que ibas a enfrentar, no esperes hasta estar sano para volver al Señor. El Señor te ama. Tiene un plan especial para tu vida. Por lo tanto, dice su palabra, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No trates de solucionar los problemas por ti mismo. Vuelve ahora a Jesús tal y como estás y Él transformará tu vida. En segundo lugar, es importante que vengamos a Él tal y como estamos. El joven de la historia, el joven pródigo, regresó a su padre tal y como estaba. Y aunque había ideado toda una cuestión para justificar sus acciones, diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a un jornalero. Su padre no le permitió recitar el discurso, porque antes que una explicación, el padre lo seguía amando. Querido amigo, Jesús te sigue amando. Jesús tiene un plan especial para tu vida. Ha estado intercediendo por ti a lo largo de tu vida. Puede ser que en algunas ocasiones hayan sido problemas que te hayan hecho ver que cuando estabas con el Padre, tu vida era diferente, era mejor. Vuelve ahora a Jesús. Dale la oportunidad que Él tome el control de tu vida. Ven a Él tal y como estás, porque solamente Él puede transformarte. Solamente Él puede sanar tus heridas. No ocupemos el lugar que Dios ocupa. Permitamos que Él nos sane, que Él nos restablezca. Porque Lucas 5:32 dice que Él vino no a llamar a justos, sino vino para llamar a pecadores. Lo último que quiero mencionar es que Dios sigue siendo un Dios fiel. Y en esta analogía es importante ver el matrimonio. Dios anhela nuestra felicidad. Dios anhela que al estar junto a Él, las bendiciones suyas puedan ser nuestras. Y el ejemplo más claro está en la vida del profeta Oseas. Este profeta un día fue enviado para casarse con una mujer de una reputación dudosa. Pero la amó, la sirvió, la cuidó, la protegió. Un día, después ya de tener 2 hijos, esta mujer decide irse del hogar. Y la pregunta más grande era, ¿debía él ir detrás de ella él? ¿Debía contemplarla, cuidarla, amarla y protegerla aun cuando ella había desechado la protección del esposo? Y el Señor lo envía nuevamente, que vuelva por su esposa y la traiga nuevamente al hogar. Yo sé que en este momento tu corazón puede estar encendido en enojo pensando: ¡qué barbaridad! Si fuese mi caso, no lo haría. Pero solo piensa por un momento que es la forma en la que Dios nos trata a cada uno de nosotros. Dios es ese esposo fiel, amante y bondadoso, que por mucho tiempo ha estado queriendo
el bienestar para nosotros. Pero nos hemos apartado de su bendición, nos hemos apartado de su protección, nos hemos apartado de su comunión. Pero Él nos sigue amando. Él sigue pendiente de cada situación que pasa en tu vida. Ha estado en el proceso de tu transformación. Y aún con amor indecible sigue llamándote porque Él tiene planes especiales para ti. Se cuenta la historia de una mujer que había compartido su juventud con el esposo amado. Pero un día éste la abandonó, formó un nuevo hogar. Y durante 40 años esta mujer esperó. Un día este hombre enfermó. ¿Y quién crees tú que recurrió en ayuda a aquel esposo que un día traicionó la confianza de su esposa? Fue aquella humilde mujer que lo cuidó y lo protegió durante su vejez y la enfermedad. Queridos amigos, Dios cumple el mismo papel con cada uno de nosotros. Él nunca esperó que tú y yo nos separáramos de su gracia. Nunca esperó que tú y yo nos apartáramos de la fuente de la bendición. Pero necesitamos una vez más clamar desde las alturas, llorando con ruego, y volver nuevamente al Señor, convertirnos de corazón, permitir que sea el Señor quien sane nuestras rebeliones y podamos decir juntos, aquí estamos, venimos a ti porque tú, Jehová, eres nuestro Dios. Querido amigo, el único pecado que Dios no puede perdonar es el pecado que tú y yo no confesamos. Incluso en la cruz, Jesús pidió perdón por quienes lo estaban dañando. Hoy también, el Señor anhela que puedas volver a confiar en Él. Que no permitas que el enemigo te lleve hasta la desesperación, porque aún para ti hay esperanza. Finalizo con este texto bíblico que sé que para ti es de mucha bendición. Posiblemente lo has escuchado en algún momento y quiero nuevamente compartirlo contigo para que puedas guardarlo en tu corazón. Dice Isaías 41, verso 10, lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Querido amigo, es tiempo de volver a Jesús. Es tiempo de volver nuevamente a la bendición de nuestra vida, a entregarle nuevamente nuestro corazón al Señor, a confiar que Él tiene un plan especial para nosotros. Quiero invitarte en esta ocasión para que inclinemos nuestro rostro y hagamos un compromiso con Cristo Jesús. Padre eterno, hemos escuchado el poder que tu palabra tiene, Señor, para volver nuevamente el corazón hacia ti. Sin duda, Señor, que hay luchas, pruebas y preguntas en nuestra mente y en nuestro corazón. Posiblemente, Señor, más de alguna persona en este momento está recordando esos días felices que vivió junto a ti cuando recién te conoció. Pero hoy la duda ha llenado el corazón. Posiblemente los golpes de la vida han hecho que la persona se aparte de ti. Y ahora, Señor, camina lejos de ti.
Tal vez, Señor, con el deseo de volver nuevamente a esa estrecha relación contigo. Por amor de tu nombre, Señor, en esta hora oramos por cada uno de nuestros amigos y hermanos, para que en el nombre de Jesús usted pueda, Señor, restablecer esa relación con usted, para que usted pueda sanar todas nuestras enfermedades, para que usted pueda sanar todas nuestras dolencias, para que, Señor, en su nombre usted logre el objetivo por el cual usted nos llamó. Que el llanto que se escuche, Señor, de los lugares altos no sea de lamento, sino, Señor, de gozo por lo que usted ha hecho en nuestra vida. Respondemos, Señor, a ese llamado, porque tú, oh Jehová, eres nuestro Dios. En sus manos, Señor, nos encomendamos en esta hora. Su nombre sea honrado y glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. En la costa brilla una misión, una luz que no se apagará. Atlántida, Colón y yo, y en gracias a Dios resonará. Proclamemos con fe y con amor la Asociación Atlántica de Honduras, llevando el mensaje de los tres ángeles, trayendo gracia, justicia y paz. Somos pueblo de Dios en misión, con la Biblia como dirección. Llevaremos la luz de